ahora, señores, Flavia Pitela. Todas buenas noticias tengo para dar. A ver. Ay, suerte que viniste. Bueno, ¿se acuerdan que hace un par de semanas hablábamos de que Netflix había comprado los derechos de la obra de Roald Dahl Sí. y que la iba a editar en las nuevas publicaciones que hubiera del autor? Se armó un revuelo a nivel internacional tan grande que se echaron atrás. Ah, bien. Así que van a seguir publicando el libro como con los libros como lo escribió corresponden. Roald Dahl. Claro, y hoy decías una frase cuando hablabas con Tayo, que se pierde la idea esta de que el arte no debe incomodar, cuando en realidad el arte, si hay algo Debe que tiene que incomodar, hacer... para eso está, Exactamente, bueno, y Roald Dahl está para incomodar. Pensaba después acerca de esto de cómo tratamos de que la realidad, hay una nueva tendencia, que es realmente nueva y tiene que ver con las redes sociales, de tratar de adaptar la realidad a mi gusto personal. Entonces, quiero leer Roald Dahl sin lo que me molesta Roald Dahl. Entonces, adaptámelo para que yo lea, en vez de no leerlo, que es lo que deberías hacer si te molesta. Pero pasa en muchos aspectos. Nadie te obliga a leerlo. Nadie te obliga a leerlo, y si no te gusta, o si hay algo que no te gusta, directamente no lo mires, pero no pretendas que se adapte a tu... Porque es inviable para empezar, ¿no? Porque cada uno de nosotros piensa distinto, por suerte. Buenas noticias, decía. Hay un Tinder de libros. ¿Un Tinder de libros? Sí. Busquen así, Tinder de libros. Está principalmente en Instagram, pero hay una página en internet que pueden entrar. Es una aplicación muy fácil de usar, gratuita, y es así. Yo subo todos los libros que tengo en casa que quiero vender. Todos tenemos libros que no... Vieron que hay un punto que decís, ¿qué hago con los libros? O sea, no entran más. Ya no los regalo, nadie los quiere, o no es un libro que nadie más que yo vaya a leer. Bueno, ¿qué hago? Lo regalo, lo llevo a una biblioteca pública, ¿qué hago con el libro? Bueno, lo puedes vender ahí y poner una lista de deseos de los libros que estás buscando que no se consiguen. Ah, mira qué bueno. Entonces la gente intercambia libros, le pone un ¿Eso precio. está en Argentina o en todo el mundo? Es un emprendimiento argentino. Es Argentina, ok. Pero bueno, la idea es que crezca, ¿no? Porque es virtual, con lo cual vos pones el libro en un sobre y lo mandás a donde lo tengas que mandar. Podés elegir intercambiar libros o vender y comprar libros. Podrías como... es un trueque. Hacer un trueque. Podrías hacer claro, porque vas uno a uno. O sea, vos te pones en contacto con la persona que tiene el libro, y si vos tenés algo que ofrecerle, que no sea plata y que sea otro libro, que no se malinterprete. No, está bien. Porque No tu cuerpo. Tinder. Claro. Lo podés hacer. Bueno. Me parece un emprendimiento maravilloso, y lo quería contar porque muchos de nosotros no sabemos muchas veces qué hacer con los libros, y es una buena manera de que circulen. Los libros... Las bibliotecas son hermosas, yo tengo mi propia biblioteca, pero hay veces que sobran libros en las bibliotecas. Sí, claro. Y está muy bueno que los libros circulen. Y esta me parece que es una linda forma de que lo hagan. Busquen así, Tinder de libros, se hacen un usuario, suben fotos de los libros que tienen, y me parece aún más interesante, buscan libros que por ahí están fuera de edición o que son muy caros de conseguir el original o lo que fuere, y seguramente haya alguien que lo tiene y lo pueden trocar o comprar y vender. La tercera buena noticia que tengo para dar es que la Real Academia Española dio para atrás con una normativa que había instalado en el 2010 de que solo iba sin acento, aunque acento tilde, el tilde, por más que lo habían puesto obligatorio. Habían dicho que tenía que ser obligatorio, que ya no se usaba más el tilde. ¿No decían que era optativo? Claro, eso fue en el 2010, no, dijeron desaparece el tilde, Después no se usa más. es optativo. Ahora es optativo solo cuando vos lo podés usar solamente, sí y solamente, escúchame bien Jorge, no lo vayas a usar en otra situación en la que presente algún tipo de duda. Por ejemplo, trabaja solo los domingos. Sí. Que va solito Para a trabajar. Mí va sin acento. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que solamente trabaja los domingos o que va solo a trabajar? No hay ambigüedad. A ver, repetime. No, va con... No. Bueno, trabaja solo los domingos. Sin acento. No, trabaja solo los domingos, está bien. Si es solamente con... Depende de lo que quieras decir. Sí, está bien. Si yo tengo un barcito y los domingos estoy yo sola, trabajo sola los domingos. No va con acento. No va con Pero si trabajo solamente los domingos, va con acento. ¿Pero ahora es obligatorio o no es obligatorio? No, lo que volvieron a decir es que ahora está bien que lo uses cuando se presentan estos casos de ambigüedad. Dejan de romper las pelotas los tipos, porque primero dicen una cosa. Bueno, pero eso fue la después presión. otra. Eso fue la presión que, por ejemplo, autores de la talla de Pérez Reverte, algunos no lo pudieron hacer, pero autores de renombre se negaban a que sus editores les corrijan el solo. Okay. O el ese, o este, o aquel, que también había desaparecido el acento. Bueno, realmente se dieron cuenta porque la resolución de la RAE decía que
había que asegurarse de no escribir de manera ambigua. Andaba a freír churros. Claro. O sea, uno escribe como es puede. nuestro mensaje a la RAE. Exacto. Vayan a Entonces, freír churros. nos han devuelto la libertad de usar cuando se nos cante el acento en solo y no Ok. deja de ser una gran buena noticia. Bien. Bueno, no que la gente lo hubiera dejado de usar. Y esto es algo también interesante de la RAE, porque siempre digo lo mismo, es un monitor, ¿no? En la palabra escrita tienen más relevancia, ¿por qué? Porque el mundo editorial se vuelve claro. dogmático con la escritura y está bien que así sea, pero no así en la oralidad, ¿no? Nosotros hablamos como queremos y después la RAE va contando cómo estamos hablando. En el caso de Solo realmente volvimos a una sanidad de la escritura que todos agradecemos. Marta Jiménez Serrano es la autora que quiero recomendar. Es una autora muy joven, madrileña, ella. Tiene 33 años, esta es su primera novela, antes escribía poesía, o sea, sigue escribiendo, pero antes tenía publicaciones de poesía nada más. Y publica Sexto Piso, que hablábamos fuera del aire con Margarita, es una editorial que nos gusta mucho, es una editorial madrileña que nos encanta, porque publica cosas realmente exquisitas. De hecho, creo que la semana que viene voy a estar hablando de otro libro de Sexto Piso. Un libro que se llama Los nombres propios. La tapa me parece súper interesante. Sí, es un plagio la tapa. ¿Es un plagio? Contame. Es un plagio de un pintor americano, pero no importa. Ay, pero eso. qué interesante. Eso de, hay un pintor americano, No sé si ahí pueden ver la tapa, Sí. ven que le pone como un redondel, Sí. un dat arriba del rostro. Sí. Sí. Bueno, eso lo hace un pintor americano, yo ahora no me acuerdo el nombre, pero es muy conocido, ¿eh? Una lástima. No, pero a lo mejor plagiaron. es una intervención. Habría que Yo investigar. acabo de mirar en la Y retiración, no lo explica en ningún lado. no, y dice autor Sí, y dice un hombre, Lara algo, una mujer, ¿no? de una chica, sí. Después lo vamos a investigar, pero es un gran dato que me das y me encantaría investigarlo mejor. Lara Labs, Sí. la imagen de portada. Pero bueno, hay que ver. Me gusta que me cuentes esto. ¿De qué se trata? El libro se llama Los nombres propios y está dividido en 4 capítulos, que son, obviamente, nombres propios de miembros de una familia. Mucho de esto es autobiográfico, lo que ella cuenta, y obviamente un montón no. El primer nombre es Belaundia Fu, el segundo es Charlie, el tercero Anuncia y el cuarto Marta. Belaundia Fu, que es el nombre con el primer capítulo, se trata de la amiga imaginaria de la protagonista. Es una protagonista que habla en primera persona, pero también se habla ella misma, y esto lo vuelve muy interesante, porque va haciendo como reflexiones y se habla desde el futuro. Ujú. Es una nena que pasa los veranos en la casa de su abuela con sus hermanos, sus padres, y todo el tiempo hay como una reiteración de ciertos rituales familiares. La pileta de natación, la abuela que se va a dormir la siesta y le dice, no sé, bueno, avísame cuando empieza la novela. Ujú. Y son diferentes momentos de la vida de esta chica, hasta que ya es grande, ya es adulta, cómo esos rituales de familia se van conformando y van cambiando a medida que ella crece y ve los hilos de la intimidad de sus padres, su descubrimiento de su propio cuerpo y de su sexualidad, el descubrimiento del amor, la pérdida de las amistades, la búsqueda de la identidad, la búsqueda de la vocación, pero todo el tiempo vuelve a la casa de la abuela y hay ciertos rituales que se mantienen. Entonces es como una novela de iniciación, esas en las que nosotros vemos cómo el personaje crece y a medida que crece aprende, que es lo que es una novela de iniciación, aprende de la vida, con un lenguaje tan poético, tan bello que es muy conmovedor. La abuela, que juega un rol en los 4 capítulos, es muy conmovedor todo el envejecimiento, ¿no?, de la abuela y cómo la abuela va tratando de mantener cierta, ¿cómo explicarlo?, cierta juventud o cierto... Le intenta transmitir a su nieta todo el tiempo que sigue siendo joven. Y la nieta, a medida que crece, va viendo, digamos, cómo la abuela se va Claro, se va poniendo deteriorando, vieja. sí, sí. Y la abuela intenta, con gestos y rituales, sostener cómo era ella cuando la nena era chiquitita. Y les leo un pedacito porque es bellísimo. Dice, la abuela nunca fue al colegio. Entonces en un momento le está contando que nunca fue al colegio y están las dos tendiendo las sábanas en el pasto, porque ella su infancia recuerda que en esa quinta, en esa casa de su abuela, no había lavarropas y que la abuela tendía sobre el pasto, ¿no?, y que el calor, el sol enseguida secaba las sábanas. Y entonces ve cómo su abuela se levanta muy juvenil, que vos te das cuenta que ya no es tan juvenil, pero hace un esfuerzo, y la mira en un momento y le dice, bueno, no terminé el colegio, pero sí saqué el registro de conducir.
¿no? Y hay toda una descripción de la abuela que se corre el pelo de la cara como si fuera una adolescente, ¿no? Y dice, sonríe orgullosa a partir de esa frase. Le rebota el sol en las gafas, los ojos pequeños y brillantes, el pelo castaño hacia un lado, la sonrisa amplia, el verano de fondo. Ahí la tienes, tu abuela. No te das cuenta, solo la miras y sonríes y piensas que qué rollo, la paciencia y la tranquilidad y tender la ropa. No te das cuenta porque vives ajena y convaleciente, porque la nena acababa de tener un accidente. Hay todo como una escena que se cae y se raspa, pero está haciendo como que se está por morir. Entonces vos estás ahí ajena, dice, y convaleciente, pero en este momento en que tendéis la ropa blanca sobre la hierba verde y la abuela te mira, el mechón que se retira de la frente, las alpargatas azules, su mano derecha, estás registrando un recuerdo imborrable. Ahí la tienes, mírala, tu abuela, diurna y veraniega. Así la vas a recordar siempre. Dentro de 7 años, y dentro de 13, y dentro de 24, también cuando ella ya esté muerta y tú no. Linda. Poético, profundo, hermoso. Todos hemos tenido infancias así. Abuelas, tías, lo que fuere, no importa, léanlo. Los nombres propios, Marta Jiménez Serrano, y con una tapa plagiada publica Sexto Piso. Flavia Pitela, señores.